Acceso a la seguridad social para las personas trans. Vivimos en un mundo cambiante, cambios influenciados por guerras, movimientos sociales, nacimientos de nuevas ideologías, entre muchas otras cosas. El entorno moldea la manera en que vemos el mundo, la manera en la que vemos a las demás personas. Esto es importante porque, como lo explica el sociólogo Pierre Bourdieu en su concepto del hábitus, entendiéndose como un molde que se crea desde el momento en que nacemos, creándose en base a lo que vemos, a lo que escuchamos. Esto moldea nuestra moral, nuestros valores y, lo más importante, nuestras ideas. Como ya dije, el hábitus moldea nuestras ideas. Creemos que pensamos de manera libre, pero la realidad es que no. La mayoría de ideas están preconcebidas por lo que vemos y por lo que escuchamos. Muchas veces nos dicen qué debemos pensar, y como sucede de manera tan natural, dejamos de cuestionarlo. Es por eso que la invitación para que empiecen a ver este video es que rompan con el hábitus y empiecen a ver el mundo como realmente es, un mundo lleno de realidades diversas. Hola Carol, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola Rochi, ¿cómo estás? Estoy aquí pensando y en este pensar se me vino a la cabeza que considero que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Sí, claro, el mundo ha cambiado demasiado. Ok, teniendo en cuenta que evidentemente el mundo ha cambiado, me surge otra duda, y es ¿qué pasaba en el mundo hace 32 años? Hace 32 años en el mundo, Carol, ¿qué vas a decir? En Colombia. ¿Sabes que sí? Más bien, ¿qué pasaba en Colombia hace 32 años? Mira, Carol, hace 32 años Colombia estaba en el año 1993. Para ese entonces Colombia estaba viendo unos cambios muy significativos en cuanto a lo político, lo social y lo económico. En ese momento nos encontrábamos en la consolidación de la Constitución Política de 1991, no sé si la recuerdas. Esta Constitución fue muy importante en su momento, ya que trajo principios importantes como la participación ciudadana y fue enfocada más en los derechos fundamentales. Paralelamente, Colombia, lastimosamente, estaba en una época de terrorismo debido al narcotráfico, a los grupos armados como los guerrilleros y los paramilitares. Otro hecho para esta época muy importante fue la expedición de la Ley 100 de 1993. Esta buscó la reforma al tema de seguridad social, salud y pensión. Colombia estaba intentando entrar en la modernización institucional y social. Bueno, por lo que veo en algunas cosas, evidentemente el mundo ha cambiado muchísimo, especialmente pues Colombia. Pero me surgió como otra duda en base a lo que me cuentas de la Ley 100, y es si los legisladores tuvieron en cuenta en algún artículo el acceso a la seguridad social para las personas LGBTIQ+, especialmente las personas trans. Mira, Carmen, lamentablemente para aquella época en el ámbito jurídico colombiano no se contemplaba la comunidad LGTBIQ+, ya que por temas políticos, morales y religiosos aquello no era bien visto. Bueno, pues tiene sentido que para esa época existieran muchos prejuicios alrededor de las personas LGBTIQ+, pero considero que ya es momento de ir rompiendo con todas esas ideas, de pensar de manera más libre y no en base a lo que nos han dicho que está bien y está mal. Y pues creo que para nosotros como abogados es importante dejar esos prejuicios de lado. De hecho, creo que la Corte Constitucional ha hecho desarrollo jurisprudencial sobre el acceso de las personas trans a la seguridad social. ¿Qué te parece si nos reunimos y hablamos al respecto? Ay, oye, Carol, me parece perfecto. Así revisamos unas sentencias de la Corte Constitucional. Al día siguiente. Hola, Carol, ¿cómo estás? Muy bien, Roche. Carol, ¿qué te parece si hablamos sobre los puntos más importantes que aborda la Corte Constitucional en la sentencia SU 440 del 2021? La cual es una tutela que interpone la ciudadana Elena Herrán Vargas. Carol, como te venía contando, esta tutela genera gran controversia, ya que Elena Herrán Vargas es una mujer trans. Ella interpone la tutela ante Colpensiones, ya que Colpensiones le niega la pensión de vejez, diciéndole que ella debe cumplir la edad de los hombres, que es 62 años. Colpensiones alegó improcedencia a la tutela y sostiene que el cambio de sexo en documento de identidad no tiene efectos pensionales. También que la menor edad exigida para las mujeres es para compensar barreras que, según Colpensiones, las mujeres trans no tienen. Mira, Rochi, aquí con esto que estás diciendo es importante resaltar el decreto 1227 del 2015, que busca amparar a las personas que quieran cambiar el componente sexo de su registro civil de nacimiento. Esta norma es una norma general que aplica a todos los trámites y la Corte Constitucional lo reafirma en esta sentencia. Es por ello que sí tiene efectos pensionales el cambio de sexo en el registro civil de nacimiento.
En resumen, y respondiendo a la pregunta si se le reconoció o no el derecho a la pensión a la señora Herrán Vargas, se contesta en que sí, efectivamente se le reconoció, ya que Colpensiones cumple el fallo de tutela de primera instancia, confirmado en segunda instancia, donde se busca el reconocimiento de la pensión de vejez. Bueno, Carol, lo que de verdad nos interesa de esta sentencia es entender si vulnera Colpensiones los derechos fundamentales a la identidad de género, a la dignidad, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital al negarle la pensión de vejez a una mujer trans, exigiéndole la edad de los hombres y no la edad de las mujeres cis. Bueno, Rochi, respondiendo a tu pregunta, me gustaría irme por el lado del derecho fundamental a la identidad de género, que si bien no está estipulado en la Constitución política, sí se desprende de la interpretación de otros derechos fundamentales, como lo es el derecho a la igualdad, ya que las mujeres trans, al igual que las mujeres cis, sí sufren de barreras para el acceso a la seguridad social por discriminación a la hora de encontrar un trabajo. Por otro lado, otro derecho que podríamos hablar podría ser el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Carol, me parece muy importante todo lo que acabas de decir acerca de la identidad de género. Y para ser más exactos, la Corte nos lo deja más claro, nos hace la siguiente definición. El derecho fundamental a la identidad de género es el derecho que asiste a toda persona de construir y desarrollar su vivencia de género de manera autónoma, privada y libre de injerencias, reivindicar con qué expresión de género se siente más cómodo. De este modo, la Corte nos da un ámbito de protección que se desarrolla en 3 puntos: la facultad de desarrollar la identidad de género de forma libre y autónoma, el derecho a la expresión de género y la prohibición de discriminación en razón a la identidad de género. Con esto que acabas de decir me doy cuenta que la Corte Constitucional reconoce en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad que las personas desarrollen su identidad de género de manera libre, sin injerencias, sin discriminación y, lo más importante, respetando el derecho a la igualdad y a la dignidad humana. Pero bueno, Rochi, me surgió una pregunta, y es por qué las personas creen que las mujeres trans y las mujeres cis no pueden tener igual acceso a una pensión. Mira, Carol, en respuesta a tu pregunta, se afirma que la razón por la que las mujeres se pensionan a una edad menor que los hombres es por aquellas barreras que sufren al momento de conseguir trabajo y también para compensar el trabajo no remunerado que hacen en el hogar. Para muchos, estas barreras no las viven las mujeres trans. Pues mira, Rochi, es un punto de vista absolutamente válido, pero para reflexionar al respecto, me gustaría que habláramos sobre lo que dijo la señora Elena Herrán Vargas frente a la Corte Constitucional. Ella dice que desde que decidió hacer su transición ha enfrentado muchísimas barreras para ejercer su profesión como contadora, ya que la sociedad siempre ha delegado a las mujeres trans al trabajo de peluquería o trabajo sexual, y ella dice que esto solamente refuerza la idea de que las mujeres trans son hombres vestidos de mujeres. Bueno, Carol, qué interesante todo lo que nos acabas de decir. Quiero contarte que dice la sentencia que nos define en el tema en materia pensional. Dice que debe haber un trato paritario entre mujeres trans y mujeres cisgénero. De igual manera define que la constitucionalidad entre el trato entre mujeres trans y mujeres cisgénero debe examinarse a partir de un juicio de igualdad, intensidad estricta. Bueno, Rochi, la suma de todo lo compartido en este espacio me lleva a la conclusión de que efectivamente las mujeres trans están cobijadas por el término mujeres establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, Colpensiones sí cometió actos de vulneración al derecho a la identidad de género, por lo tanto al derecho a la igualdad, por lo tanto al derecho al libre desarrollo de la personalidad y al mismo tiempo al derecho de acceso a la seguridad social. Es por eso que en esta misma sentencia la Corte Constitucional exhorta a Colpensiones de que se abstenga de cometer otro acto de discriminación parecido.